Bueno, ya un poquito hemos empezado a charlar, pero me encanta, tengo muchísimo gusto de estar hablando del Trivium una vez más y les agradezco muchísimo la presencia, el interés por el libro y por todo el proyecto en general. Si querés podés empezar a poner la pantalla. Ustedes saben que el Trivium abarca, por un lado, ahora vamos a hacer las distinciones, los libros de los primeros cursos y los libros de cuarto, quinto y sexto. El, los primeros libros tienen como símbolo el árbol de la sabiduría con gramática, lógica y retórica, y a partir de cuarto es un poquito más abstracto, pero también son la representación de la gramática, la lógica o dialéctica y retórica. La del centro es la gramática, que tiene la llave en la mano, que es la llave de la sabiduría, y por otro lado está, de un lado, la lógica o dialéctica, que se enfrenta con una máscara, que es la máscara, es el símbolo de la máscara que oculta a la verdad, que lo que se propondría el Trivium es precisamente desenmascarar, sacar a luz la verdad. Y por el otro lado, la retórica, que es un poquito más compleja, es un cetro, signo de sabiduría, de poder, que termina en un águila. El águila es el ave que tiene una vista más aguda, que vuela más alto, más cerca del sol. Se pretende que la retórica llegue hasta ahí. Abajo tiene dos serpientes entrelazadas, que son signo de la sabiduría, de la prudencia, y por otra parte, en la mano izquierda tiene la retórica, un rollo, el rollo de la sabiduría, el rollo de la sabiduría, de la sapiencia. Podemos pasar, Guille. En la segunda diapositiva, lo primero que planteo es que tenemos que distinguir en el Trivium tres significados básicos. Uno es el significado clásico, otro es el proyecto escolapio y otro es el instrumento que vamos a utilizar para esto. ¿Cuál es el significado clásico? El significado clásico es la unión de estas tres artes, trivium, tres vías para llegar al conocimiento, tres vías para llegar a la sabiduría. Estas tres artes giran en torno de la palabra. Desde que el hombre es hombre, habla, y Adán le puso nombre a todas las cosas, y hay un modo de hablar y un modo de perfeccionar ese hablar. Hay muy buena literatura en toda la antigüedad, pero hay un momento, como siempre en Grecia, que se sistematizan la ciencia y el arte. Es decir, que esto que estamos haciendo en torno al hablar, en torno al discurso, en torno a una buena novela, en torno a un buen cuento, se empieza a sistematizar y se empieza a estudiar. Eso es cuando se empiezan a constituir científicamente, digámoslo así, la lógica, la gramática y la retórica. Después sigue su camino, el trivium, sigue su camino y en la Edad Media es donde se consolidan estas artes. Son artes porque son un hacer, son un saber hacer, pero hago no de cualquier manera, sino que sé por qué lo hago. Por eso es saber. Y es arte porque hay un hacer con un objetivo, con un producto propio, que ahora vamos a ver cuál es. Entonces, en la Edad Media se consolida esto y se junta con las otras cuatro artes liberales, el trivium y el quadrivium, que forman las 7 artes liberales. Estas 7 artes liberales son las artes de la palabra, son las necesarias para ingresar, por ejemplo, en la universidad, ingresar antes de cualquier otra carrera. Entonces, la Facultad de Artes es la facultad en la cual se estudian estas tres artes. Y después de esto se pasa a estudiar Derecho, Medicina o la carrera que se quiera. Pero estas artes son el acceso al saber. Tienen mucha vigencia en la Edad Media, tenemos muchas representaciones de ella. De hecho, por ejemplo, Dante, cuando presenta en el canto cuarto el limbo, que es donde están
los grandes maestros de la antigüedad, que no pueden entrar al cielo ni al purgatorio porque no tienen el bautismo. Están ahí Aristóteles, Platón, los grandes poetas romanos, pero y está rodeado, ese castillo, ese noble castillo, está rodeado por 7 murallas. Estas 7 murallas son las 7 artes liberales. Es decir, que siempre se representa, hay mucha representación y hay mucha vigencia de las 7 artes liberales. Después se fueron olvidando más o menos, hay distintos procesos que son muy interesantes de ser estudiados, pero se dejaron prácticamente de lado, cada uno corrió por su cuenta por distintos procesos históricos, que ahora de algo se van a dar cuenta al empezar a tratar. Pero en el momento actual, ya hace unos cuantos años, empieza a resurgir este interés por el trivium. Un poco empieza a surgir por los falsos resultados, por los no resultados que da la escuela. Hay un libro de unas mendocinas que el título es Leo pero no comprendo, que es un poco lo que es la experiencia que te podríamos decir cualquiera de nosotros. Se fue dejando de lado y se volvió ahora a trabajar el trivium, pero como ingreso a la universidad, o como en algunos bachilleratos, al terminar el bachillerato en Estados Unidos, en algunos países europeos. La característica que tiene, bueno, todo es el significado clásico. Después está el proyecto Escolapio de innovación educativa. La característica que tiene el proyecto Escolapio es que se empieza con el método en nivel inicial, en primer grado, hasta todo el bachillerato. Es decir, que atraviesa toda la escuela porque la lectura, la escritura, la lógica, el pensamiento atraviesa toda la escuela. ¿Por qué voy a enseñarle a pensar al chico? O lógica. ¿Por qué le voy a enseñar lógica en 5º año o en la universidad, que ya nos enseña mucho? ¿Por qué voy a empezar ahí y no empezar cuando el niño empieza a hablar, cuando el niño empieza a pensar? Entonces, el proyecto Escolapio lo que trata de hacer es, desde el nivel inicial, ya lo tenemos, empieza a trabajar el proyecto. Y luego tenemos el instrumento concreto, que son, el instrumento concreto son los 12 libros de Trivium, es decir, 6 de lecturas, 6 de ejercicios, más después pasamos a humanidades y después pasamos, o antes o simultáneamente, a seminario socrático. Es decir, que todos estos instrumentos tienen de común esto de que tienen la palabra en el centro y se trata de que el alumno, que el niño lea, entienda, comprenda, hable correctamente. Si vemos en la pantalla siguiente, vamos a ver gráficamente lo que es el trivium. Fíjense ustedes que tienen en la pantalla, en la primera columna, tienen un gato, una cosa, en este caso es un animal. Este gato genera, en el niño que lo mira, genera una idea, la idea de gato, lo cual se expresa en una palabra, la palabra gato, y luego los niños ahí están charlando acerca del gato, hacen un discurso acerca del gato, un discurso elemental, a lo mejor le dice, este gato se llama Pepito, se escapó de la casa, lo que sea. En la columna que siguiente tenemos un ajedrez, una cosa hecha por el hombre. En esto genera ideas y pensamientos en un hombre que está ahí pensando, unos ojos grandes, y esto se expresa en una palabra, la palabra ajedrez, y esto a su vez vemos que a raíz del ajedrez se genera un discurso, en este caso bastante gestual, sin duda hay palabras también, pero son niños que están por jugar al ajedrez y se están expresando. La primera columna, la de las cosas, son estudiadas por las distintas ciencias, por las distintas distintas disciplinas, por las distintas artes. Y en última instancia, todo lo que es estudiado por la metafísica. Es decir, que esta es la cosa en sí. Las ideas y cómo ordenarlas para llegar a la verdad
son estudiadas por la lógica o dialéctica. Por ahora las utilizamos como sinónimos. Después, si quieren, hacemos alguna aclaración. Las palabras, que son generadas por las cosas y por las ideas, se expresan las palabras estas son estudiadas por la gramática, que es el estudio sistemático del lenguaje, y luego tenemos por fin la retórica, que es el arte de hacer buenos discursos, el arte de hacer un discurso como para que se devele la verdad, para llevar a la verdad el bien y la belleza. Todo esto es el mundo de las artes liberales. Ahora vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Pero son artes liberales que están ordenadas de esta manera, ordenares de sabios, pongo ahí la frase, que es de San Bernardo, pero las artes liberales ordenan la cabeza, es decir, cuando yo leo, cuando yo me expreso, voy ordenando mis ideas y voy ordenando mi discurso, mis palabras. Esto sería lo que en la propuesta Escolapia serían las letras. Es Piedad y letras, esto abarcaría todo el mundo de las letras. Bueno, podemos seguir a la otra. Ya saben, por las dudas los que han llegado más tarde, que pueden ir haciendo preguntas a través del chat y cuando suene el temporizador a los 20 minutos, hacemos 10 minutos de contestar preguntas. Bueno, entonces, el proyecto en sí es un programa de innovación, de intervención pedagógica en la escuela, que se hace desde el nivel inicial y tiene un enfoque curricular característico, que unifica las distintas disciplinas, es decir, los ámbitos, y también busca la forja del carácter moral. Ya vamos a ver, uno de los puntos es justamente este. No lo que trataremos hoy, sino en una de las próximas reuniones. En adelante, cuando hablamos del trivium, nos vamos a referir fundamentalmente al instrumento del trivium, que son los libros trivium, que a su manera van a ver que siguen en los proyectos que siguen después en secundaria. Podemos seguir, que vamos a ver la metodología en el trivium. Entonces, sabemos qué es el trivium y podemos distinguir tres aspectos. El aspecto clásico, el sentido del trivium clásico, la propuesta de innovación educativa Escolapia de la provincia argentina de las escuelas pías, y por otro lado, los instrumentos. Bueno, ¿en qué método se basan los libros del trivium? Empezamos por la frase de Calasanz: el método más eficaz es abajarse hasta el niño, y ha de ser breve y claro, es decir, el método no tiene que ocupar más que los conceptos y la doctrina que se quiere enseñar. Tiene que ser reducido y tiene que ser eficaz. Ahora, ¿cuál es el método más eficaz? ¿Qué quiere decir Calasanz cuando dice que tiene que abajarse hasta el niño? ¿Abajarse para qué? No es abajarse sentimentalmente hasta el niño, sino lo que tengo que hacer es estudiar al niño. El maestro tiene que saber cómo aprende el niño. Entonces, lo hará su intuición, lo hará también su ciencia, que es lo que tenemos acá en el primer principio, que es el principio realista. El método es ante todo realista, que busca la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es esa adecuación de la idea, segunda columna del power anterior. La idea se adecua a lo que son las cosas, y el discurso se adecua a las ideas, y la palabra se adecua a las ideas y a las cosas. Palabras, ideas y cosas, tiene que haber una adecuación entre estos cuatro ámbitos, digamos. Entonces, el método tiene que ser realista, tiene que estar adecuado a la verdad. A la verdad del niño por una parte, y a la verdad siempre el método didáctico sigue la verdad del niño y la verdad de la materia que está enseñando, aquello que se quiere enseñar. Siempre tiene que estar basado en la experiencia común y científica. Esto tiene mucha miga, pero vamos a hacer una aproximación.
La experiencia. Todas las lecturas, por ejemplo, se basan en la experiencia de los niños. Acá hay maestras estoy viendo justo una maestra de segundo grado, que empezamos con los sentimientos propios de un chico de segundo grado. Por ejemplo, un nene que se pierde, ¿no es cierto? O en primer grado, la primera lectura es dos niños que ingresan a primer grado y están con miedo, con temor propio de lo que le pasa a un niño de primer grado. Entonces se trata de recurrir. Para enseñar tengo que buscar siempre partir de la experiencia. Sin experiencia no hay ciencia. Partir de la experiencia. Una experiencia de tipo común, de tipo científico y de tipo afectivo. Vamos a ver que la afectividad tiene muchísima, muchísima importancia en el aprendizaje del lenguaje. ¿En qué ciencias nos vamos a basar? En el método en sí vamos a ir a la didáctica, pero la didáctica va a tener su fundamento en la psicología. La psicología, a su vez, hoy tenemos muchísimo aporte de la neuropedagogía o de la neurociencia. ¿Sabe qué importante es saber cómo funciona el cerebro? ¿Qué pasa en el cerebro cuando estamos leyendo? ¿Qué pasa en el cerebro cuando ahora estamos escuchando? ¿Cómo lo vamos procesando de acuerdo con en nuestro cerebro? ¿Cuántas sinapsis nuevas se producen? Hay un autor que yo sigo mucho, de Han, que es un francés que estudia muchísimo el cerebro en relación a la lectura, y él dice siempre que después de media hora de estar un niño en el jardín, en el nivel inicial, pero bueno, él habla del jardín, se ha producido una revolución cerebral y habla de la cantidad de sinapsis que se producen. Eso sí, es un buen jardín, si hay una maestra jardinera, volvemos al maestro, ¿no? Al maestro, la importancia del maestro que tenga los instrumentos y que los sepa utilizar para producir este tipo de revolución en el cerebro del chico. Bueno, promueve, es decir, perdón, en las ciencias, no me quiero quedar en la neurociencia, por supuesto, sino que, vamos, una cuestión importantísima es la antropología, cómo conoce el hombre. Y tenemos la ventaja que toda la neurociencia actual, todos los descubrimientos y nuevos estudios en torno al cerebro, por lo menos en relación a la lectura, por lo menos lo que yo entiendo, no soy especialista en eso, ni muchísimo menos, pero leo mucho de esto en relación a la lectura y dicen exactamente lo mismo, se verifica exactamente lo mismo que la gnoseología de Santo Tomás de Aquino. Es decir, ellos explican el fundamento, cómo funciona eso en el cerebro, pero es importantísimo estudiar el modo de conocer de Santo Tomás, empezando por los sentidos externos, ahora lo vamos a ver, sentidos externos, sentidos internos, y después pasar mediante ese puente que es la cogitativa, por supuesto que ellos no hablan de cogitativa, pero es el puente para poder hacer la abstracción, que ahora los vamos a ver. Bueno, promueve una actividad auténtica que es el fundamento de la cooperación. Todos sabemos que si yo puedo tener el mejor método para enseñar a leer y escribir, pero si mi alumno no quiere o no puede, no voy a enseñar absolutamente nada. Es decir, que el maestro es un cooperador de la verdad, es un cooperador que ayuda, saca los obstáculos para que el niño realmente pueda aprender. Es decir, se promueve una actividad auténtica y ya lo vamos a ver en los libros en algún momento, y esa actividad va a generar autonomía en el alumno. Yo lo que aspiro a que mi alumno sea autónomo, no en el sentido de que se da su propia regla, sino en el sentido de que acepta la regla, pero sabe cómo conducirse, sabe leer por sí solo. Yo lo voy a ayudar. Voy a tener miles de modos de ayudar a ese niño a que aprenda a leer. Pero después él tiene que ser autónomo. La cantidad de ejercicios que tenemos siempre en los libros trata de esto, de fundamentar esta autonomía. Bueno, es personalizada, es decir, partimos del primer principio, a bajarse al niño, es decir, personalizar lo más posible la enseñanza. Esto es un misterio, después, si quieren alguna pregunta, lo hablamos cómo se puede hacer, y eso, el que sea personalizada, hace
que el alumno, y venimos hablando de la autonomía, ¿no es cierto?, se pueda emancipar, es decir, se pueda liberar. ¿Qué quiere decir acá liberarse? Tenemos que recuperar la palabra emancipadora, porque la usan muchísimo los marxistas y todas las pedagogías críticas, porque la palabra realmente ellos la utilizan especialmente de el poder que da la palabra, ¿no? El que tiene la palabra tiene el poder. Pero no la buscamos por el poder, pero evidentemente una persona que sabe leer un libro, que sabe leer el diario, que sabe leer el discurso, que sabe leer la vida, es muy difícil de que pueda ser manipulada. Entonces, este intento de no enseñar más a leer y escribir, tal vez tenga un poquitito ese motivo, ¿no? Mejor tener gente tonta que no sepa leer y que se crea, no tenga espíritu crítico para poder tener un juicio propio. Y otra característica de la personalización es que es circular, es decir, que se repiten los temas, ¿no? Lo dice Aristóteles, pero ahora lo dice la neurociencia, que tiene que pasar, según los criterios, tiene que pasar tantas veces el concepto por el cerebro, ¿no es cierto? Es decir, Aristóteles dice siempre que tiene que ser circular, voy haciendo desde lo más amplio a lo más concreto y de lo más concreto a lo más amplio permanentemente. Eso hace que a lo mejor en la primera pasada, digamos, el niño no lo entienda bien, pero en la segunda o en la tercera sí. Nos pasa a nosotros que volvemos a leer un libro que ya lo hemos leído y decimos, no había captado esto, ¿no? Bueno, siempre tiene que estar estructurado a ejes, eh, por eso tenemos un eje en todos los libros de primero a cuarto y después de primero a tercero, y después, que está dado especialmente por la vida de estos dos niños, un nene y una nena, de la edad de los chicos que están cursando ese momento escolar, y por otra parte, tienen un eje. En primer grado está más en relación con animalitos, que son, Dante dice que la naturaleza es el material didáctico de Dios, ¿no? Es lo que él usa para enseñarnos. A lo mejor nos resulta más fácil ver en la jirafa o ver en la jirafa que se sacrifica para que los niños la vean en el zoológico, como en la lectura en primer grado, o el petirrojo, que lo que hace el petirrojo, lecturas de primer grado, nos resulta más fácil verlos en ellos y el niño se lo apropia de una manera mejor. Esto en cuanto a los ejes. Entonces hay un eje en primer grado, hay un eje en segundo grado, que son los oficios, hay un eje en tercer grado, que es la naturaleza. En cuarto grado ya es más abstracto, es la patria, nadie ama lo que no conoce, entonces la patria va siendo el hilo conductor de todas las lecturas. En quinto grado la lengua castellana, la lengua española, y son todos autores de lengua hispánica, así como en cuarto grado son todos argentinos. Y en sexto grado el tema es el viaje, son los viajes clásicos. Ahí suena, ya tenemos que dejar esta parte. Dos palabritas más, promueve siempre el aprendizaje colaborativo, es decir, yo aprendo con otro y del otro. Aprendo con un libro que lo hizo otro, por empezar, ¿no es cierto? Y me ayuda a pensar mi compañero y mi maestro. Y siempre se busca que sea formadora de habilidades intelectuales y hábitos morales, con apertura siempre a la trascendencia. Es decir, que estos son los puntos básicos, que se pueden ir desarrollando infinitamente, cada uno da para un curso entero, pero es para que tengamos idea de con qué metodología estamos trabajando. Bueno, ahora contestaría los chats. Si les parece bien, ¿tenemos preguntas? Ahí llego, para que tengo que pasar de una pantalla a otra. Se escucha muy A lejos. ver, Me dice. ahí Joaquín Viqueira pregunta, ¿qué son los libros Trivium? Los libros. Los libros Trivium, está bien la pregunta. El primer.
El primer principio retórico es la adaptación al auditorio. Como yo algunas personas vi que conozco y otras no, no sabía, me costaba mucho pensar en que les sirviera a todo el mundo esto. ¿Los libros Trivium se ven? No. Bueno, los Sí, libros... sí, se ven, se ven. Si lo ¿Eh? subís un poquito se ve mejor todavía. Si lo subís un poquito se va a ver mejor. Porque yo no me veo a Ahí mí. está. ¿Así se ve? Este es el libro de sexto. Sí, sí, ahí se ve Sí, perfecto. ahí se ve, ahí se ve. Es el libro Ahí de se sexto grado, este es el libro de quinto, es decir, de cuarto, quinto, hay libros desde primero hasta sexto grado de Trivium, que es este instrumento que se utiliza para enseñar a leer, escribir, pensar y hablar en estas escuelas, en las escuelas de Escolapias, pero también en otras escuelas que lo están utilizando. Es un libro de lecturas donde hay 20, 30 lecturas y tienen también después de cada lectura hay mucha poesía, acertijos, en lo que estoy mirando hay trabalenguas, acertijos, enigmas, mucha poesía, que esto ayuda, la intención es que el niño que terminó de leer y que puede más, eh, sigue leyendo y le gusta leer las poesías, las adivinanzas, etcétera, etcétera. Más o menos te contesté, Joaquín, ¿o querés preguntar algo más respecto a los libros? Bueno, otra pregunta es si se adapta a la escuela en casa. Me parece que es ideal y la verdad que cuando los hice una de las gran preocupaciones era las escuelas en casa, no solamente las escuelas en casa, sino las escuelas de niños que van, el caso de los niños que van a la escuela, pero que los padres, por ejemplo, los quieren ayudar y les cuesta porque no saben la metodología o no se animan. Entonces, todo lo que sabían, ahora las maestras saben mucho más, pero todo lo que sabían el primer año las maestras es lo mismo que sabían los papás. En los libros están las orientaciones para que se trabajen. Y los libros de ejercicios están graduados y una vez que el niño entiende la consigna, lo sacan primero los chicos, a veces que vienen después de 3 grados de usar Trivium, una maestra de cuarto, la primera vez que lo va a utilizar, los chicos mismos le dicen, no, no, esto es así, esto es así, porque se va repitiendo esta circularidad o esta espiralización que hago de los temas, se van repitiendo permanentemente. Hasta 3er grado, la gramática, la lógica, la retórica se estudian de manera intuitiva. Se dan los mismos ejercicios que van a hacer después, pero con un vocabulario más sencillo. Y sin saber, en algunos casos sí, porque sigo mucho la escuela que dice que hay que utilizar lenguaje de pensamiento, es decir, ahora estamos definiendo, y a los chicos les gusta decir la palabra. Pero bueno, no importa, en los primeros grados que digan o no las palabras. Ahora vamos a analizar esto, ahora vamos a hacer esto, pero después se van diciendo las palabras correctas, las palabras que corresponden a este ejercicio. Pero en los primeros grados es intuitivo y después se va haciendo la sistematización. ¿Mm? No sé si contesté las dos preguntas. Si se adapta a la escuela. Allí hay varias Sí, sí, preguntas muchas más. gracias. Yo tomaría allí una pregunta que dice, ¿cómo favorezco la educación personalizada en cursos numerosos en los que tengo pocas horas semanales? Hay otras que tal vez convenga contestar después por privado. Bueno, yo no las veo todas, pero bueno, ¿cómo hago con un curso de 40 alumnos? Bueno, lo primero que tengo que hacer es intentar hacerlo, intentar conocerlos a los chicos y captar los datos más relevantes que me interesan. Lo ideal para mí, y me parece que es sencillo de hacer, es, por ejemplo, en lo que a lectura se refiere, supongamos, llevar una ficha de cada alumno, cómo va leyendo, y esa ficha que pase a la maestra siguiente, el de primer grado que pase a segundo, el segundo pasa a tercero, el tercero pasa a cuarto. Entonces ya vengo con un elemento que me dice la maestra anterior, de primero, de segundo y de tercero. Entonces en cuarto ya es más fácil, ya los tengo más identificados.
Entonces identifico los problemas en general separadamente. Y a partir de ahí es como en los salmos, como en la oración, como en todo, se hace lo que se puede. Pero lo primero que hay que tratar es tener el objetivo, querer identificar las características de los alumnos, querer identificar cuáles son los problemas principales, qué es lo que les gusta, qué es lo que les interesa, y tratar de tener momentos para cada alumno, dejar a todo el mundo escribiendo y acercarme a ver cómo está este alumno haciéndolo. Mi orientación a veces en los cursos prácticos es, por ejemplo, esta semana tengo 40 alumnos. Esta semana, en la semana, miro y anoto todos los días algo de 5 o 6 chicos. La semana que viene de 5 o 6 chicos. La otra semana. Es una pavada, es un ratito, es media página, son 3 renglones, pero de acuerdo a cómo sea cada uno, ¿no? Que lo pueda hacer. Pero al final del año no saben la bitácora que tienen con respecto a los alumnos. ¿Otra Bien. pregunta? Hay una pregunta más por ahí para este ratito que es si se articula esta propuesta con el diseño oficial. Bueno, con el diseño oficial, un trabajo que hemos hecho para distintas jurisdicciones es fijarnos los contenidos básicos comunes y los contenidos de Trivium, por supuesto de lengua, ¿no? Y Trivium tiene un poco más, pero sí, están. Es decir, para hacerlos tomé el diseño, pero lo que tenía, primero nos fijamos qué es lo que tenía que aprender un chico de primero, de segundo, de tercero, y hacer la secuencia. Porque a veces se repite un tema indefinidamente y nunca se da bien, y otros no se dan. Entonces hicimos primero una secuencia, de primero a sexto, hicimos los libros, y después comparamos. Incluso a los alumnos del profesorado siempre es un trabajo práctico en cada jurisdicción, hacer la correlación de los contenidos de los trivium y los contenidos básicos comunes. En general hay una distinta postura respecto a la gramática, pero bueno, es otro cantar que lo vamos a dar en el día que hagamos gramática, que es la próxima reunión, pero para que no quede en el aire esto. Esta gramática es un arte. La que nosotros la damos como un arte que hay que aprenderlo y todo arte tiene reglas. Si yo quiero tocar el violín, tengo que seguir las reglas del violín y la partitura de lo que quiero tocar en el violín. Si no, no es arte. Entonces, esta es la característica de la gramática como arte que es prescriptiva. ¿Sí? Desde el título mismo, en las actuales currículas, y desde el título mismo hablan de experiencias de lenguaje, eh, ¿cómo es que se llama? Experiencias de lenguaje, actividades con relación a la lengua, pero nunca como gramática, porque están hechos por gente que piensa que mejor que no haya reglas para el arte. Pero, en fin, es otra postura de base, pero se estudia lo mismo y se dan todos los textos, todos los tipos de textos, de géneros textuales en todos los cursos. No sé si contesté la pregunta. Bien, tal vez sería bueno volver ¿Seguimos? tal vez sería bueno volver a la exposición y después dar un tiempo más de No te preguntas. escucho. Que tal vez sería bueno volver ahora a la Sí, exposición y después tomar un poco más de preguntas. sí, perfecto. Ahí te escuché. Vamos a hacer ¿Retomo el otro PowerPoint que estábamos viendo o paso al segundo? segundo, ¿eh? Bueno, pasamos a la lectura propiamente dicho, propiamente dicha, que leer y escribir es síntesis de gramática, lógica y retórica. ¿Mm? Y podemos seguir a la siguiente, salteatela esa si querés, decir, pasarla rápido. Es decir, al hablar o al escribir, estoy utilizando la lógica, estoy pensando la palabra que le corresponde, estoy pensando en lo que quiero decir, es decir, en la cosa, y entonces es una síntesis realmente de las tres artes. Ahora, vamos a pasar ahora a la lectura, que sería el tercer tema del día. Es decir, el primero es qué es el trivium, segundo, cuál es la metodología del trivium,
Y el tercero es el tema de la lectura. En la anterior, no la pases, pero en la anterior decíamos que se enseña a hablar, a leer, a pensar y a escribir. Y subrayo se enseña, porque nosotros hemos tenido mucho tiempo de que se hable espontáneamente, se lea espontáneamente, se escriba espontáneamente y no se corrige nada. Y si no escucha, ¿no se escucha? Yo escucho Ah, perfectamente. perfecto. No, como hiciste José. así, creí que no, creí que me hacía seña y que no se escuchaba. Bueno, Ah, pero pensé que estabas viendo mi pantalla, donde está el PowerPoint. está bien. Entonces, se enseña a leer, a hablar, a pensar y escribir, y lo que buscamos es lo que vos tenés acá en pantalla, que es la lectura comprensiva. Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿cuándo alguien comprende lo que lee? ¿Qué es comprender? ¿Y qué hacemos, qué estamos haciendo cuando estamos leyendo? Porque a veces, cuando alguien comprende lo que lee, a veces las maestras me responden espontáneamente que cuando pueden contestar los chicos las preguntas. Te pasaste, pero está bien. Cuando alguien comprende lo que lee. Eh, entonces, ¿qué es la lectura comprensiva? Es un proceso. Empezamos por la definición, después vamos a analizarlo un poco. Es un proceso, es decir, no se da de un día para otro, no aprendo a leer y escribir. Es todo un proceso en el que se descifran y decodifican signos, códigos, mediante el cual se reconstruye e interpreta un mensaje con su significado. Eh, Hay muchas palabritas acá que tienen mucha miga, digamos, ¿no? Ustedes ven en esta pantalla, son todos códigos. El fondo de pantalla es un código. No sabemos qué dice ahí. ¿Por qué no sabemos? Porque no conocemos ese código. ¿Mm? En el medio tenemos un jeroglífico egipcio. ¿Podemos descifrarlo? No lo podemos descifrar porque no conocemos el código. En el tercero ya es de un haiku japonés que al niño este le hemos dado un abecedario con sus números, entonces después le pusimos los números y ahí pudieron interpretar el haiku. Y el otro es en nuestra lengua. Todos nos sentimos tranquilos cuando dice conejito, Pepe Conejito se fue a visitar a su vieja amiga la garza real. Estamos muy cómodos, vemos encima, vemos el conejo. Entonces, evidentemente es un código cómodo. Ahora yo les pregunto, si ustedes van al cajero automático, tienen que hacer una transferencia o tienen que cobrar el sueldo, y les sale en la pantalla, en vez de decirle siguiente, y ustedes tienen que apretar el siguiente ese, eh, eh, bueno, ustedes tienen que apretar el siguiente, pero les sale en un código que ustedes no lo entienden, que nosotros no lo entendemos. ¿Qué pasa? Hay toda una sensación de frustración, de, de temor, me pongo toda colorada, me pongo nerviosa, no sé qué botón apretar, aun cuando el cartel saliera en una lengua que yo más o menos conozco, incluso que puedo leer una novela o que puedo leer un texto de mi materia, la puedo leer en inglés, o en francés, en alemán, en lo que sea. Me salen un montón de mensajes en otro código. Bueno, todo eso que me pasa a mí cuando voy al cajero o cuando voy, tengo que hacer una compra online o lo que sea, que me salen un montón de órdenes que no puedo entender, todo eso tengo que pensar lo que es lo que le pasa a mi niño cuando se encuentra con un texto que yo le estoy pidiendo que lea. Entonces, todo ese nerviosismo, ese ponerse colorado, ese no saber qué hacer, todo eso le vive pasando al chico cuando está queriendo aprender a leer. Entonces, es un proceso en el que se descifran y decodifican signos, mediante el cual se reconstruye e interpreta un mensaje con su significado. ¿Qué quiere decir que puedo captar el significado? Que captar el significado quiere decir que yo leo esto y esa palabra, ese discurso, esas palabras, me llevan a unas ideas y me llevan a cosas. Yo suelo utilizar acá, para enseñar esto, algunos textos de no palabras, ¿no? Que hablo de triscornias,
de distintas palabras que son no palabras, que no significan nada. Entonces, nos cuesta leerlas. ¿No? ¿Por qué? Porque nos llevan a cosas. Es lo que pasa siempre con el nominalismo. Bueno, ahí te pasaste a la otra y viene bien. ¿Qué hacemos cuando leemos? Miren esta imagen que tenemos ahí con estos dos niños leyendo. Déjalo, está bien, ¿eh? Déjala ahí. Perdón, Graciela, tengo ya un minutito de la presentación, Bueno, no un segundo, importa, ya pensemos vuelvo. todos, mientras tanto, si tienen la imagen, la miran, si no la tienen en la imagen, no la miran, pero ¿qué hacemos cuando estamos leyendo? Fíjense ustedes todas las imágenes que tiene estos dos chicos, todas las imágenes, todo lo que está pasando en la cabeza de estos niños. Se están imaginando cómo es el conejito, cómo es el gato, el violín, los guerreros. Bueno, todo eso está pasando cuando alguien está leyendo. Y si pasamos a la siguiente, serían dos, Guille. Ahí tenemos descriptos. ¿En qué consiste? ¿Podés pasar a la siguiente? ¿Cómo es el proceso? Ahí están. Otra, esa. Bueno, ¿cómo es este proceso? Se parte de una percepción que abarca atención, observación y memoria. Por eso les decía que es tan útil el tratado del conocimiento de Santo Tomás, porque se empieza por la atención. Si la voluntad no se dirige, no focaliza en un objeto, no puede empezar no solamente la lectura, ningún tipo de enseñanza, ¿no? Atención, observación y memoria, que tiene mucho que ver con las dotes básicas, con lo auditivo, con lo visual. Todo eso forma la percepción, la experiencia que vamos tomando de la cuestión. En la primera figurita, digamos, hay una niñita, tiene 2 años y pico, y está mirando, está atentamente observando y va archivando en su memoria las imágenes, lo que va viendo en este librito de cuentos. Después, los niños que están en la segunda imagen ya están como más atentos a lo que están leyendo. Ahí los procesos que se dan son de análisis, es decir, que voy separando los distintos elementos, después hago una síntesis y ahí hago la inferencia que implica la abstracción. Si nos ponemos en el planteo de las facultades cognitivas del hombre, vamos pasando desde lo visual, de los sentidos externos, pasamos a los sentidos internos con imaginación, memoria cogitativa, que me da el paso a la abstracción, que yo puedo hacer una inferencia. Realmente empiezo a comprender realmente cuando hago esa inferencia, es decir, de un conocimiento dado puedo sacar, digamos, otro tipo de conocimientos. Ahora, según lo que nos dé el tiempo, vamos a ver algún modelo de clase, de lectura, y vemos cómo eso se va dando. Por empezar, en todas las lecturas, no lo pases, Guille, en todas las lecturas tenemos un cuestionario siguiente a la lectura, básico, que es para conversar, dice, ¿no? Conversamos sobre la lectura. En esa conversación hay un modelo de preguntas. Las preguntas son todo un tema, ¿no? Para la comprensión lectora. Pero las 4 primeras preguntas son, ¿qué dice de conocimiento explícito? Lo que está dicho en el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde sucede la cuestión y cuándo? Es decir, tiempo, espacio, personajes y el hecho en sí. Eso es lo básico. A partir de ahí empezamos a preguntar y empezamos a separarnos del texto. Ahí podemos hacer una crítica de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, este autor realmente no hay coherencia entre la primera parte y la segunda. Podemos aplicar ese conocimiento a otra situación. Por ejemplo, ¿en qué otra situación viste lo que le sucedió a estos dos personajes? Y por lo más
alto, digamos, que llegamos acá como habilidad intelectual es a la metacognición, es decir, al conocimiento de mí mismo en el proceso. Es decir, yo leo y tomo conciencia de que estoy leyendo, tomo conciencia de cuál es la dificultad que tengo al leer. Todo el trabajo, también en relación con lo que me preguntaron antes, todo el trabajo de la personalización, de ir conociendo a los alumnos, tiene una base en esto, y a lo que hay que llegar es a esto, a que el niño se conozca a sí mismo, a que el chico se conozca a sí mismo. El ideal es que cuando termine decimos, ¿cuándo ha madurado mi alumno? ¿Cuándo ha madurado? ¿Cuándo está maduro? ¿Cuándo es cuando tiene un proyecto de vida? Para eso se tiene que conocer. Entonces, desde segundo grado, ya a la primera lectura es estudio la lectura, una cosa que no es común. Decir, la lectura hay que estudiarla, hay que acercarse a ella, hay que leerla muchas veces. Y la primera pregunta en el libro de ejercicios es, ¿cómo leí? ¿Me cuestan las palabras largas? ¿Me cuestan las palabras cortas? Es decir, ir ayudando a que se vaya conociendo el chico a sí mismo. No solamente conocerse, sino conocer el proceso, cómo está haciendo en él. Si yo sé que me cuestan las palabras largas y sé que mi alumno, él cree que le cuestan las palabras largas, o se pone siempre que no le cuesta nada, ¿cómo leíste? Leí bien, bueno, me tengo que acercar. Pero tengo ya un elemento para ver, un elemento muy importante, cómo se percibe a sí mismo. Y si él sabe que le cuestan las palabras largas, o que le cuesta tal tipo de cosa, o que le cuesta concentrarse, bueno, atacamos ese aspecto. Pero no es tanto eso, sino que él mismo se vaya dando cuenta. Esto tiene muchísima implicancia en este proceso, en todo este proceso, el tema afectivo. De ahí esa cabeza con corazón relacionado con cerebro, ese árbol lleno de corazones y la maestra riendo mientras se lee, porque lo afectivo es determinante en la lectura. Hay chicos que no pueden leer, solucionan un problema afectivo y empiezan a leer perfectamente. Una cuestión básica en la lectura también, que a veces nos preocupamos demasiado, pero el niño es un proceso natural, eso de bajarse al niño es para conocer el proceso natural. El arte tiene que seguir a la naturaleza. El niño aprende a leer a pesar de nosotros. En general, 70-75% aprenden a leer. Después hay un 10%, o 15 o 12 o 13, no sé, según el caso, que con ayuda puede leer. Y después hay un porcentaje mínimo de chicos que realmente tienen dificultades serias para leer, que ya se trata de otra cuestión. Pero la cuestión afectiva es sumamente importante. MAPA, que nunca termino de hacer una sigla buena de esto, se refiere a que es motriz, el proceso es motriz, afectivo, perceptivo y abstractivo. Si no llego a la abstracción, no llego realmente a la lectura. Bueno, podemos pasar a la que sigue, Guille. Bueno, estos son los elementos del proceso lector. Conciencia fonológica, concepto de lo impreso, decodificación. Hasta acá todavía no sé si entiendo o no entiendo, pero si no puedo decodificar, seguro que no voy a comprender. Y las otras dos son vocabulario y fluidez. Vamos a seguir, aunque nos queden, después vamos a volver permanentemente a estos elementos. Este es el concepto de lo impreso, es saber, estos niños están mirando una revista y están viendo que ahí hay un mensaje, la miran atentamente, no saben de qué se trata, algo pescarán, algo no, pero se plantean, aquí hay un mensaje, es decir, cuando un niño de 2 años, de 3 años, juega a la mamá, mira y se pone a jugar y mira la etiqueta que tiene un suéter, un pantalón, mira la etiqueta para ver si lo tiene que poner en lavarropas con agua caliente, en agua fría, si lo tiene que lavar a mano, qué sé yo,
cuando está mirando eso, a mí me llama mucho la atención eso, cuando mira eso atentamente, imitando a la mamá, se da cuenta que ahí hay un mensaje. Es decir, que eso es interesante, porque si los adultos lo miran así, esto es para trabajar también una cosa que es muy importante, que es el modelo lector. Pero lo primero es captar que ahí hay un mensaje, que yo lo tengo que codificar. Y vamos al segundo proceso, que sería, es decir, me salteé porque era muy pesado, el de conciencia fonológica, que les digo lo que es. La conciencia fonológica sería, que está antes de fluidez, la conciencia fonológica es la correlación que hago, la conciencia, el conocimiento de la relación que existe entre un grafema y un fonema, es decir, en el signo L y que eso se pronuncia L, entre el signo de la A y suena A. Esa es la conciencia fonológica, que me va a ayudar a ir pasando. Eso se forma desde el nivel inicial, desde mucho antes, por supuesto, y se trabajan mucho en los libros Trivium, se trabaja mucho porque está probado que muchas dislexias o falsas dislexias, le llamo yo, se deben a que no está trabajado el tema de la conciencia fonológica, que se trabaja con las rimas. Hay muchísimos juegos del eco, hay muchos juegos que ayudan a la conciencia fonológica. La poesía ayuda muchísimo. Llegamos a la fluidez lectora, que es la capacidad de reconocer, es decir, poder decodificar y pronunciar prosodia a una velocidad proporcionada. Las palabras y procesos sintácticos que se leen y el flujo de pensamiento. Es decir, si yo estoy leyendo las tres mujeres, no estoy teniendo una fluidez lectora. Y a veces, si yo digo, las tres mujeres de la tapa representan las tradicionales, o la gramática simbolizada por la musa central, estoy leyendo muy rápido. Mi cabeza no puede ir a esa velocidad. Entonces, cuando hay armonía entre la palabra, como la estoy pronunciando, la decodificación, y el pensamiento, llego a fluidez lectora. Hay una íntima relación entre fluidez lectora y comprensión. Si el niño lee carcajeando con esa lectura vacilante, la gramática simboliza, le tenés que decir, la gramática simbolizada por la musa central, y ahí puede ser que me empiece a entender. Entonces, por eso es tan importante trabajar cada uno de los procesos. En este caso, la fluidez lectora. Y me llevaste y por lo tanto, entre fluidez y rendimiento académico real. Exige una cierta automaticidad. Nosotros cuando leemos no estamos pensando que estamos leyendo la lecto, sino que leemos todo junto, ¿no es cierto? Hay una cierta automaticidad y se busca una lectura con la velocidad precisa, adecuada y con expresividad. Aquí hacemos la distinción, que se lo ponemos siempre a los chicos desde el segundo grado, ponemos, ¿cómo es mi lectura? Vacilante, corriente o expresiva. Que ella vaya sabiendo que hay tres modos de leer la cuestión. Vacilante es la gramática simbolizada, estamos vacilante. Corriente, si yo puedo leer, la de la derecha simboliza la dialéctica. Y expresiva, cuando yo ya le doy sentimientos acorde con lo que dice el texto. Esto es importante para detectar los problemas que puede haber en la lectura. Hay muchos ejercicios para favorecer las fluidez lectoras, por ejemplo, los trabalenguas, la lectura en coro. A veces no sabe, a los niños les hace muy bien leer en coro, porque siempre hay uno que lee un poquito mejor. El que se traba mucho va siguiendo al que lee mejor y va adquiriendo esa pequeña automaticidad que le hace que pueda seguir realmente un texto. Después, leer, por ejemplo, más rápido. Finalmente, la retórica tiene un complejo símbolo, y la retórica tiene un complejo símbolo. Después, leerlo muy, muy lento. La retórica tiene lo más lento que se pueda. Es decir, hay muchos ejercicios que en los libros están
que es importante saber, este es para esto, a este niño le conviene esto, a este niño le conviene lo otro. Y eso también me ayuda a, a poder hacer esas distinciones de las cuales ustedes me preguntaban, la personalización. Bueno, antes que esa había uno que es el tema del vocabulario, pero ya tenemos que ir cerrando. El vocabulario es importantísimo, el número de palabras que domina una persona. Hay que enseñarlo expresamente. En la próxima reunión vamos a ver cómo enseñar expresamente el vocabulario, porque el vocabulario trata, tiene ejercicios específicos, pero cuando una persona tiene más palabras, tiene más categorías para pensar. Les repito, no es lo mismo la palabra, el lenguaje que el pensamiento. Son dos cosas distintas, pero están íntimamente unidas. Están en sus etimologías, se juntan enseguida. Y piensen, una persona que tiene solamente 3 categorías de palabras, tiene 3 categorías para pensar. Si yo a mi niño trato de darle que conozca muchas palabras, le voy a dar mayor flexibilidad, mayor capacidad de pensamiento. Por eso es lo que decía en la que había puesto antes Guille, si querés volverlo al anterior, algunos datos interesantes, la capacidad, la cantidad de vocabulario que se domina en primero básico, esto es una investigación chilena, predice fuertemente la comprensión de lectora de tercero medio, de tercero de secundario. Piensen ustedes, la cantidad de vocabulario que se domina en primero básico, en primer grado, predice fuertemente la comprensión lectora en tercer año de la secundaria. Miren si será importante aprender vocabulario. En todos los trivium, en cada lectura, me lo he propuesto además, pero en cada lectura hay ciertas palabras que hay que aprenderlas. Se toman en dictado, se copian, se dice la definición, se juega con ellas, etcétera, etcétera. En los primeros años de enseñanza básica, el máximo nivel de comprensión lectora está determinado por el nivel de comprensión oral. Bueno, esto es como para charlarlo un poquito más, pero es muy importante la oralidad. Los chicos que tienen mucha conversación con sus padres, con sus maestros, aprenden a leer con mayor facilidad. Bueno, y por último, medio rápido es esto, es cómo enseñar a leer comprensivamente, y ahí tengo 4 categorías de secuencias didácticas, digamos, que sería con las que vamos a empezar la próxima reunión. Ahora contestaría algunas preguntas. No te veo, Guille, pero me imagino que estarás por ahí. El padre me dice que a veces lo llaman prácticas del lenguaje. Sí, en vez de decir gramática, hablan de prácticas del lenguaje. Tengo que saber rápidamente qué es una escuela escolapia. Me preguntan qué es una escuela escolapia. Una escuela escolapia es de los padres escolapios, o las escuelas pías, que son fundadas por San José de Calasanz después del Concilio de Trento. Hay en este caso, no sé de dónde sos vos, Augusto, pero en este caso hay en Buenos Aires, hay en Córdoba, hay en Quimilí, hay en Rosario y en Río Cuarto. No sé si me olvido alguna. ¿Cómo favorezco? Bueno, eso está, a veces lo llaman, te escucha bien, perdón, sale otra transmisión. Los libros Trivium son hermosos. En mi experiencia personal los estudio de mi cursada y profesorado Calasanz. Tal cual como usted decía, los utilizo también para trabajar en el colegio, en cualquiera de los ámbitos, desde las planificaciones hasta las clases concretas. Lo pude aplicar hasta en matemática con la comparación de ejercicios de símbolos, de escritura, en mi caso con los números chinos. ¡Ay, qué bueno! Esa no se me ocurrió, me lo tenés que pasar. Con los números chinos. Muchas gracias por su gran dedicación. Bueno, bien, gracias Gastón. Edith, no sé si querías decir algo. En mi caso, Débora, en mi caso como asesora pedagógica es fundamental observar la expresión de un niño. Absolutamente de acuerdo. Augusto dice muchas gracias. No sé si, Augusto, si hay alguna otra pregunta. Yo no veo a nada ni a nadie.
Guille, ¿vos estás? Bueno, si no, a ver, cuando hacías referencia, Edith pregunta, cuando hacías referencia al uso de palabras nuevas, me vino a la memoria la lectura en Trivium 5, cuando habla del castellano como lengua internacional, es muy genial cómo se sienten con palabras nuevas. Sí, es verdad, es lindo. El castellano como lenguaje universal y no se pudo imponer nunca los otros idiomas que han sido artificiales precisamente porque no tienen relación con las cosas, no significan, entonces no puede tener vigencia, tampoco es social. Bueno, cuando hacía referencia, hermosa experiencia educativa Trivium, Gabriela, muchas gracias doctor, es un placer, no puedo subir más. Abajo pone Graciela, Débora Rau, pone, luego de ello comienza la observación en profundidad de las áreas de lectura, escritura y cálculo. Está continuando con, ella dijo antes, en una instancia de lección oral. Luego de ello comienza la observación Por en ejemplo, en una profundidad. instancia de lección oral, Débora, en mi caso, como es observar la expresión de un niño, por ejemplo, en una instancia de lección oral está bien, que se pusieron otros entre medio. No sé si querrán alguna otra pregunta, ¿hay? No ves ninguna, ¿no? Demos un minutito más por si alguien quiere preguntar algo más. Mientras tanto, yo lo que querría, que cada uno, por supuesto que no lo van a decir, el que quiera decirlo lo diga, pero piensen en si han aprendido algo nuevo, si han tenido una experiencia nueva, es decir, si antes pensaba qué y ahora pienso qué. Si han cambiado en algo, si han reafirmado algo, no es para que lo digan, si alguien quiere compartirlo puede hacer, ¿no? Pero para que hagan como un cierre personal al día de hoy. Y si quieren poner alguna sugerencia, alguna pregunta para algún tema especial que lo tratemos en la próxima, tengo el programita, si no vamos a seguir con él, pero si quieren más práctico, más teórico, si quieren hacer alguna sugerencia, encantada. Allí hay una pregunta, dice, ¿alguna sugerencia para trabajar ante dificultades del aprendizaje en la lectura? Bueno, la sugerencia primera es fijarse cuál es la dificultad en la lectura. Porque a veces a mí me dicen, este chico tiene dificultad y digo, bueno, pero ¿cuál es la dificultad? Entonces, eso es abajarse al niño. Mirar al chico y ver en todo este proceso qué es lo que hace. No decodifica, a lo mejor no lee bien. Hay chicos, no lee bien porque no ve bien. Entonces, desde ahí tenemos que empezar. Y después, abajarme a él significa también darle ejercicios que pueda resolver y que tenga éxito al resolverlos. Entonces, tratar de buscar qué le gusta, las adivinanzas, hacerle leer adivinanzas. Y le gusta la poesía, hacerle leer poesía. Y, por ejemplo, una cosa para todos es leer que escuche buena lectura y que entonces se le vaya interiorizando y automatizando ese modo de leer. ¿Mm? Eso en general, después hay que ver cada problema. En los libros hay muchos ejercicios para chicos disléxicos, para chicos con problemas, que no los pongo para chicos disléxicos, sino para que el maestro detecte posibles anomalías en el aprendizaje. Hay cosas que son muy, muy básicas y los chicos las resuelven con mayor o menor dificultad. Mi hipótesis de trabajo es que hoy la dislexia, por ejemplo, está sobrediagnosticada. Hay muchos chicos que en una escuela normal no serían chicos disléxicos, pero si yo le enseño a leer realmente paso a paso, yo tengo un método, pero puede ser con otro, no es necesario. Pero el asunto es que vayamos paso a paso. A mí me resulta muy útil pensar en las dificultades que yo tengo cuando hablo o estudio otro idioma. Esas mismas dificultades son las que tiene el niño. Entonces, si yo tengo dificultades para leer una novela en inglés, lo que tengo que hacer es leer el cuento del patito feo, que ya lo conozco en lengua castellana, entonces lo leo al patito feo en inglés. Entonces, me va a dar una cierta satisfacción. Lo afectivo es re importante en la lectura. Entonces, me va a dar la satisfacción de que pude leerlo, pude buscar pocas palabras en el diccionario, pude ir contextualizando. Entonces, con ese éxito voy más arriba. Entonces, a veces hay ejercicios que parecen tontos en Trivium 5 o en Trivium 6, pero tienen
esta vuelta, ¿no? Repensar las cosas y acercarme al chico que tiene más dificultades también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, si alguien quiere compartir algo, lo puede hacer. Y si no, cerramos aquí. Ahí la profesora Susana Aguilera dice, se ama lo que se conoce. Cuanto más me interiorizo en Trivium, más lo quiero como método lector de nuestro colegio. Gracias, Graciela. Bueno, yo te agradezco que elogies un hijo. Es un trabajo de todo el mundo, porque vamos corrigiendo, todo el mundo opina y se van tratando de mejorar las cosas. Bueno, les agradecemos entonces muchísimo la presencia, la paciencia, y la próxima reunión vamos a empezar con esto que hemos hecho muy rápido. Soy absolutamente consciente de que estos dos últimos puntos los hemos tratado muy rápidamente, así que vamos a empezar cómo enseñar a leer comprensivamente, algunas posibilidades de secuencias y cuáles son los ejercicios que van para cada una de las etapas del proceso. Después iremos a la gramática y después iremos a la lógica, a la retórica y a la forja del carácter moral. Bueno, muchísimas gracias, que tengan unas buenas noches y será hasta el martes que viene. Perfecto, bueno, gracias a todos y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene a las 18, como hoy. Vuelvo a enviarles el link el lunes por la tarde, para que todos lo tengan con tiempo. Hay que decir que han entrado muy puntuales hoy, ¿eh? Ahí están, bueno, entrando un montón de agradecimientos. En todas las clases está ese problema, que se demoran como mucho para entrar y después están entrando permanentemente. Bueno, gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, profesora. Cariño desde San Luis. Ah, mirá,